Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a esta emisión de Tribuna Norte a través de la página de Facebook. Ya estamos listos para hablar un poco sobre la actualidad del fútbol nacional y cómo avanzan esas negociaciones, esas pláticas, esas conversaciones, el establecimiento de protocolos para que de una vez por todas, pues luego de la pandemia, regrese el fútbol de la primera división para disputarse el campeonato Apertura 2020. Para ello vamos a tener invitados especiales esta noche a través de esta transmisión. Vamos a tener el reporte, por supuesto, el análisis que hace el periodista internacional, periodista de ESPN, periodista también de Radio YSKL, periodista de Megavisión Deportes. Nos referimos al señor Mauricio Rivas, quien pues va a analizar un poco la actualidad del fútbol de primera división y cómo avanzan esas pláticas, esas conversaciones, esos diálogos para ponerse de acuerdo y pues de una vez por todas dar el banderillazo de salida para el regreso del fútbol profesional, específicamente del campeonato Apertura 2020 del fútbol de primera división. También vamos a escuchar la voz del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el licenciado Hugo Atilio Carrillo, quien habla de aspectos importantes en torno siempre a esas conversaciones, a esos diálogos y pues obviamente los protocolos que están estableciendo para que el fútbol profesional, específicamente la primera división, regrese a nuestro país. Y bueno, también tendremos información de segunda y tercera división. Vamos a escuchar la posición oficial de parte del presidente de la segunda división, licenciado David Linares, y también escucharemos la posición del presidente de la tercera división, el licenciado Walter López, analizando obviamente esa situación en la pandemia, la afectación que ha tenido los diferentes equipos y cuál es la disposición que tienen para retornar las competencias, específicamente el campeonato Apertura 2020. Así iniciamos este espacio, no sin antes agradecer por supuesto a Arjan Sports, los expertos en ropa deportiva que están siempre acompañándole en estos momentos difíciles, y también le invita para que se quede en casa. Ahora continuamos con más información siempre a través de Tribuna Norte y justamente vamos a establecer contacto con el periodista Mauricio Rivas, quien nos analiza por supuesto algunas variaciones que podría tener el formato en cuanto al campeonato de la Apertura 2020. Podría cambiar obviamente el formato de competencia, esto debido a las diferentes situaciones que están analizando en el interior de la primera división para evitar pues mayor riesgo. Entre más partidos haya, pues habrá mayor riesgo, y es por eso que están analizando formatos, y el que quizás más ha tomado forma es el de hacer dos grupos, clasificar 4 equipos por cada grupo, de los 6 que estarían integrados por cada grupo, de clasificar 4 y luego ahí pues ir a una serie de ida y vuelta, primero y cuarto, y así sucesivamente hasta tener a los 2 finalistas. Así es que nos vamos hasta Santa Ana. Allá se encuentra Mauricio Rivas, quien nos analiza este nuevo formato y las diferentes situaciones en torno al fútbol de primera división. Mauricio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El formato de la primera división podría cambiar debido a situaciones obviamente y meramente sanitarias por el tema del coronavirus en el país, más allá de lo último que esté pasando por el tema de las tormentas tropicales y las lluvias en el territorio nacional. Cuando esto pase, obviamente estaremos esperando al final novedades en cuanto a las leyes y a lo que determine también el gobierno y el Ministerio de Salud en cuanto al tema de la pandemia del COVID-19. Por eso, los equipos de la primera división, sus representantes o presidentes han estado en constantes reuniones virtuales con el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, que aparte de eso también representa el Atlético Marte, y han estado valorando los diferentes escenarios con los cuales podían encontrarse a partir de que las autoridades emitan una noticia favorable para que el deporte, para que el fútbol vuelva a tener actividad, o por lo menos abra sus puertas para que los equipos vuelvan también a los entrenamientos. Eso yo creo que es también bastante importante. Debido a eso quizás todavía no hay un nombramiento oficial, pero sí ya hay algunos indicios de estudios o por lo menos un trabajo adelantado que ha hecho la gente de la primera división profesional. Si bien es cierto, la Federación de Fútbol envió su protocolo sanitario, la primera división está elaborando uno propio que tiene bastante adelantado y que a lo mejor en los próximos días la prensa y todos podamos conocerlo realmente de qué se trata, de acuerdo a las realidades las cuales atraviesa, por supuesto, cada uno de los equipos de la primera división. Eso por un lado, y por otro lado, diseñando el formato con el cual se puede jugar. La propuesta de la Federación Salvadoreña de Fútbol ha sido obviamente que tengan la posibilidad de jugar un torneo zonal, es decir, Occidente con sus 4 equipos, en el centro de igual manera y en el Oriente de igual manera.
pero eso sería un poco desgastante y tendría también, según la primera división, muy pocas posibilidades a aquellos equipos pequeños para poder tratar de sacar puntos y no quedar directamente involucrados en el tema del descenso. Y si no queremos decir equipos fuertes, sino que equipos un poco débiles, es decir, que no tienen la fortaleza de otros que han tenido la posibilidad de armar sus equipos, no para salvar la categoría, sino que para buscar obviamente la corona, para buscar el título, para hacer realmente una auténtica realidad. A partir de ahí, entonces, la primera división decide mejor que se juegue en dos grupos, Occidente Centro y Centro Oriente. Es decir, 6 equipos en cada uno de estos 2 grupos para tratar de jugar a 2 vueltas y de ahí los 2 clasificados de cada uno de los equipos tengan la posibilidad también de ir a unos cuartos de final y después de los cuartos de final pues y así llegar también hasta la final. Vamos a esperar a ver cómo se decide toda esta situación y cómo le dan la forma a este formato el cual se pretende jugar, y de igual manera también esperar cómo se va a aperturar el fútbol y con qué medidas sanitarias también. Eso yo creo que también es lo más importante en este momento, más allá que los equipos no estén de acuerdo en el hecho de jugar a puerta cerrada, sin público, obviamente, por obvias razones, por el tema económico que no es de nadie obviamente desconocido. Así que esa es una situación de la cual también están valorando la gente de la primera división. Por momentos son varios escenarios los que hay, no hay nada concreto todavía porque no tenemos realmente un dictamen final de cuándo empezará realmente la apertura a la economía y a cada uno de los rubros del país, tomando en consideración que el fútbol, o en este caso el deporte, entraría en la última fase 73 días después, de acuerdo a una ley que ha sido vetada también por el presidente de la República. Ese es el aporte que les puedo dar a esta hora. Cuídense, un abrazo y quédense en casa. Perfecto, ahí escuchábamos a Mauricio Rivas, muchas gracias, obviamente a tomar todos esa recomendación a quedarse en casa para evitar obviamente tener dificultades en cuanto a la pandemia del COVID-19 y también obviamente en carretera pues el tema está complicado por los derrumbes y las inundaciones, todo lo de las lluvias, así es que todos a quedarse en casa y evitar cualquier tipo de eventualidad. Por ahí teníamos el análisis, el análisis completo de la actualidad en cuanto a la primera división. Ahí se barajan diferentes situaciones que pues obviamente ya comentaba Mauricio Rivas a través de ese enlace hasta su residencia. Y ahora bueno, vamos a escuchar entonces cuál es la posición, cuál es el análisis que hace el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, licenciado Hugo Atilio Carrillo, que por cierto conversó con el periodista Mauricio Muñoz Osorio de Radio YSKL y hace algunas valoraciones importantes, por ejemplo, que podría jugarse con un 25% de público, o más bien si encuentran un respaldo en algunos patrocinadores podría jugarse a puerta cerrada, podría tener incluso competencia en la categoría de reserva, eso y más, que al momento pues son proyectos, hace falta oficializarse, pero de esos aspectos y más nos habla a través de este espacio el presidente Hugo Atilio Carrillo en conversación, en plática, en entrevista realizada por el periodista Francisco Mauricio Muñoz Osorio. Como muy bien lo decía Lick, lo que es la primera división pues hemos avanzado bastante y lo más importante es que ellos poco a poco nos vamos convenciendo a poder llevar a cabo lo que es la temporada 2020-2021, no con un torneo normal, eso sí ya estamos claros que no se desarrollaría como tradicionalmente pues desarrollamos las temporadas en cuanto al formato, pero sí ya hay un avance en cuanto a que los presidentes pues están ya con el propósito pues de que podamos tener en un corto plazo fútbol. Es así que se ha creado la comisión y está trabajando y esperamos que hoy pues obviamente que esta situación de la lluvia nos ha imposibilitado poder continuar con las actividades que ya se atrasaron el día lunes. Sin embargo, con la segunda y la tercera los citamos a los presidentes esta semana, pero por mismas cuestiones del tiempo, de clima, no fue posible, tuvimos que suspender las reuniones precisamente para tratar el desarrollo de las temporadas 2021 y también entregarles lo que es el protocolo para que ellos lo puedan distribuir, obviamente que es totalmente diferente al de la primera división que ya fue entregado y que también
ya recibimos las observaciones de la mayoría de los equipos de la primera división. Así es que se ha previsto para el día miércoles volver a tener la oportunidad de reunirnos con la segunda división y luego también con la tercera división, que sería la próxima semana. Licenciado, ¿cómo está el tema de los torneos de categoría de reservas, nivel sub-17 y liga femenina de la primera división? ¿Van a entrar en una pausa? ¿Se van a desarrollar? ¿Cuál es la decisión hoy por hoy? Momentáneamente, hoy por hoy, esto no es oficial, pero sí, dentro de las reuniones que ha habido, sí se ha tocado el tema de la reserva, que iría acompañando el desarrollo de la primera división, los equipos de la primera división. Estamos todavía analizando lo que es la 17 y la femenina, ¿verdad? Pero de momento puedo decirle de que no oficialmente, pero sí se ha tratado el tema que acompañaría a la primera edición, lo que es la reserva. ¿Los torneos apertura y clausura se disputarían con un mismo mecanismo o en todo caso, tomando en cuenta de que muy probablemente para el próximo año ya no tengamos muchos inconvenientes, volveríamos al formato original? No. Los torneos serían realizados de la misma forma. Si lo desarrollamos el torneo de apertura con un formato, pues se ha hablado bastante y se ha trabajado bastante, se le ha dado taller a lo que es 2 grupos, ¿verdad? Zona centro-oriente, centro-occidente, y para que existan esos 2 grupos de 6 equipos, así tendría que ser también lo que es el torneo de clausura. Si lo desarrollamos el de apertura a partir hemos previsto, ¿verdad? Obvio que de todo eso depende de las autoridades del gobierno central, como también de las autoridades de salud pública, el que podamos nosotros tener esa disponibilidad de desarrollar en lo que las fechas que nosotros tenemos previsto. Así es que sí, los dos se desarrolla el torneo de apertura bajo un formato diferente al tradicional. El clausura tendría que ser igual también. ¿Queda descartado jugar a puerta cerrada? Pues por lo que nosotros conocemos, nosotros sabemos que el gobierno para esa fecha de septiembre se podría contar con un mínimo como el 25%. Así es que tenemos nosotros esa situación de que no habría problema de poder contar con el mínimo de aficionados. En todo caso, si no es posible o no es factible, siempre considero yo que si se dan, no yo, sino que el grupo de presidentes que conforma la comisión y encontramos eco en las actividades que nosotros pensamos desarrollar, como es visitar al patrocinador oficial de la televisión de todos los equipos que conforman la primera división, contar también con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes a través de poder lograr que las pruebas o los tests se les puedan hacer a través del Ministerio de Salud Pública a los jugadores. Creo yo que podríamos jugar sin público si logramos nosotros esas condiciones. Finalmente, licenciado Carrillo, ¿algún sector de la segunda división considera que no es viable desarrollar las competencias en este semestre de forma comprimida? ¿Hay algún grupo que considera que lo mejor sería desarrollar un solo torneo, incluyendo ascenso y descenso a partir del próximo año? ¿Consideran que es viable? ¿Lo estarían avalando o realmente tienen que reanudar las actividades este torneo ambas categorías? Primero, habría que ver, quizás está muy apresurado pensar en una decisión de ese tipo. Yo considero que habría que esperar un poco. En todo caso, nosotros buscaríamos que nos puedan mandar la solicitud para ver lo que ellos piensan. En todo caso, ellos consideran que el torneo no lo desarrollan, no hay ningún problema, digamos, en cuanto a que la federación nos pueda obligar a que pueda desarrollarlo en lo que es la apertura. Pero habría que esperar que ellos lo analicen y nos envíen la solicitud correspondiente. Bueno, ahí teníamos el análisis, por supuesto, del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, licenciado Hugo Atilio Carrillo, barajando diferentes temas, diferentes temáticas en torno a esa negociación, a esos diálogos que están realizando para establecer protocolos definitivos y obviamente lograr acuerdos para el regreso de nuestro fútbol para el campeonato Apertura 2020, pero obviamente habrá que tener en cuenta las disposiciones que emite el Ministerio de Salud, obviamente el gobierno, para partir de eso y para partir de esos decretos que emitan para definir cuándo de una vez por todas podrán realizarse eventos deportivos con o sin público, o más bien irá aumentando esa situación en cuanto a la presencia de público. Pero así teníamos esa entrevista realizada por Francisco Mauricio Muñoz Osorio al presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, licenciado Hugo Atilio Carrillo.
Bueno, continuamos con más. Ahora nos vamos hasta la segunda división porque también el presidente de esta liga, el licenciado David Linares, hace sus valoraciones, más bien sienta posición en torno a cuál es la disposición que tiene la segunda división para disputar o no el campeonato Apertura 2020. Barajan diferentes opciones, hay que decirlo, y una de las que ha tomado mayor reauge, o bueno, lo ha dicho el presidente, es no llevar a cabo el campeonato de Apertura 2020 y únicamente disputar el Clausura 2021, y obviamente en el Clausura 2021 tendrían ascensos y descensos. Pero vamos a escuchar las valoraciones. Ya también el presidente del comité ejecutivo daba sus valoraciones sobre este punto. Él decía que deberán presentar un escrito ante el comité ejecutivo para tomar en cuenta esa propuesta. Pero vamos a escuchar la plática, la entrevista realizada por el señor Francisco Mauricio Muñoz Osorio al presidente de la segunda división, licenciado David Linares. Nosotros como segunda estamos primero como directorio en la fase de elaboración de bases de competencia. A partir de eso haremos una convocatoria para un consejo virtual de presidentes la próxima semana para presentarles y escuchar de ellos también sus opiniones y sus propuestas. Iniciar nuestra revisión del protocolo sanitario para segunda y a partir de eso pues que sean los médicos de los clubes también quienes aporten dándole la revisión respectiva y obviamente en el caso de las administraciones deportivas también de alguna manera cuantificar lo que hoy ya conocemos implica someterse a un protocolo sanitario para, por obvias razones, también darnos cuenta si los equipos de la segunda división estarían en capacidad de poder asumir esa responsabilidad económica o no. Entonces, por el momento, seguimos nosotros en esta espera, primero de esta reunión, luego la espera de la decisión que puedan tomar también los presidentes, pues si estarían de acuerdo en un momento determinado a lo que va a ser las propuestas de las bases de competencia y de alguna manera determinar si jugamos este año o jugamos el otro, hacemos un solo torneo. Son de las cositas que todavía están en el tintero, pero que hasta tener la posición oficial del Consejo de Presidentes, pues eso será lo que se presente a la Federación. Esto significa de que están buscando varias alternativas. Ustedes no están como presionados a que en este torneo haya actividad, es decir, preferiría en un momento dado hacer una sola competencia que regule ascenso y descenso a partir del próximo enero. Es una posibilidad. Yo ya tengo por separado llamadas de los presidentes que ya suman más de la mitad, he de decirlo así, que ellos estarían totalmente de acuerdo. Nosotros necesitamos tener un ascendido y 2 descendidos. Entonces, ellos no le ven problema en un momento determinado, si las condiciones, repito, económicas no nos permiten a los equipos que puedan solventar, que sea una propuesta a presentar a la federación. ¿Por qué? Porque si la primera está pensando, por ejemplo, arrancar en septiembre, repartir los grupos, etcétera, etcétera, nosotros estaríamos hablando, y esto que tenemos la parte incierta de que se pueda aperturar los estadios para la práctica. Y hay que recordar que cuando se arranca un torneo de este tipo, los equipos de segunda pasan por una etapa de visorías previa a lo que va a ser su propia pretemporada. Entonces, puede ser una opción válida y repito, será el Consejo de Presidentes el que tome la decisión y a partir de eso, pues nosotros la propuesta para que sea analizada y discutida por parte del Comité Ejecutivo. ¿Cuántas propuestas tiene la segunda división para irlas enumerando? Porque tal parece que no estarían dispuestos a romper el esquema. Bueno, la propuesta sería está esa también de hacer más cortos los grupos. Estamos hablando de lo deportivo. La otra sería mantener que por el momento uno puede pensar que todavía los tiempos dan en una temporada casi normal. Pero repito, lastimosamente, la parte que nos va a habilitar el poder pensar en fechas, que es la decisión que toma el Ministerio de Salud, y obviamente pues con la aprobación de los protocolos sanitarios. Repito, esa sería la primera, por fecha y como están las cosas podríamos enumerarlas así. Primera, jugar como estamos, normal. Segunda, hacer un recorte de grupos tratando
de que la competición sea más corta. Tercera sería pues hacer un solo torneo en la búsqueda y el cumplimiento de las fechas que ya sabemos siempre anda ya por el mes de junio para la finalización de las temporadas. ¿Cómo va el análisis del protocolo sanitario? ¿Hay que devolverlo con algunas recomendaciones? ¿Qué dicen los agremiados de la Liga de Plata? Nosotros el próximo miércoles, en 8 días, tenemos la reunión donde se nos va a entregar el protocolo para revisión para la segunda división. Entonces, a partir de eso, imagino yo unos 8 días más para que nosotros al recibirlo lo enviemos inmediatamente a los equipos y en cuestión de 15 días ya tener el análisis de la viabilidad o no de poderlo ejecutar. Y entonces, ¿qué nos llevaría si se vuelve en un momento y como le decía al principio, económicamente inviable? Eso pues no supedita que obviamente el no cumplimiento es no tener ningún tipo de participación y competición. Entonces, por el momento nos quedamos un poco todavía, digamos, cortos en cuanto a la respuesta directa a esa pregunta, Francisco, porque hasta la semana próxima vamos a recibir el borrador. Bueno, ahí teníamos la posición oficial de parte de la segunda división en torno a la realización o no del campeonato Apertura 2020. Ahora vamos a escuchar al presidente de la tercera división, el señor Walter López, que también, bueno, están un poco quizá a nivel personal él lo expresa, que está pues con esa idea de que quizá no se dispute el campeonato de Apertura 2020 por todo lo que implica, todos los riesgos en cuanto a salud y obviamente el tema económico que podría pasarles factura. Además en los tiempos pues dice, si no se inicia en septiembre sería muy complicado. Eso y más lo expresa a continuación, entrevista realizada por Francisco Mauricio Muñoz Osorio de Radio YSKL. Para este día el licenciado Carrillo nos había convocado como directorio, ¿verdad?, para tener una conversación referente a lo que es el inicio del torneo, pero lamentablemente la mayoría de compañeros tuvieron dificultades para poder salir de sus lugares de residencia para trasladarse a San Salvador. Bueno, le solicité al presidente que si podríamos posponer la reunión para otra semana, ya que hay muchas dificultades, ¿verdad?, ahorita en nuestro país para trasladarse. La verdad es que yo sé que hay dificultades en este momento, ¿verdad?, para poder iniciar el torneo y de mi parte, ¿verdad?, esa es mi opinión. Yo estaría de acuerdo con lo que la segunda división está proponiendo, ¿verdad?, pero como aquí se trata de 36 equipos y hay que hacer una consulta con ellos, ¿verdad?, pero primeramente queremos escuchar al presidente, pues, a Atilio Carrillo, cuál es el plan de él, ¿verdad?, para poder llevar adelante este torneo Apertura. ¿Ustedes consideran viable que podrían llevar un torneo Apertura aproximadamente desde el mes de septiembre hasta diciembre? No, la verdad que no nos ajustaría el tiempo, ¿verdad? Saldríamos muy saturados de partidos. La verdad no alcanzamos pues a salir con la fecha para poder llegar a lo que es la finalización del torneo, de la temporada, digamos, el torneo, ahí a diciembre. La verdad no salimos con el tiempo, pues, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de presidentes yo creo que no estarían de acuerdo llevar a cabo el torneo, pero como te digo, primeramente necesito escuchar al presidente y luego escuchar a los presidentes de los clubes para tomar una decisión, ya que, como te digo, mi opinión es esa, pues, de que no alcanzamos a salir, ¿verdad? No nos da el tiempo para poder salir. Somos 36 equipos y más los que se inscriban, ¿verdad? No sabemos cuántos o sería menos, no sabemos todavía por el momento. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen como directorio para poder desarrollar la competencia? Francisco, la verdad es que tú sabes que el tiempo, si comenzamos en septiembre, prácticamente habría que jugar miércoles y los equipos más con estas calamidades que estamos pues en este momento, no creo que estén de acuerdo de jugar los miércoles. Entonces nosotros, como te digo, primeramente quisiera escuchar al presidente, ¿verdad?, de la federación, cuáles son los lineamientos que hay que seguir y en base a lo que él diga, pues nosotros vamos a tomar una decisión. Tengo entendido que como directorio también han estado discutiendo las bases de competencia, tratar de analizar un poco la legislación actual de la Liga de Bronce. Sí, la verdad es que hemos estado trabajando con eso porque hemos visto que en casos de esta situación que estamos viviendo, pues se necesita modificar las bases de competencia, ¿verdad? Porque tú sabes que hemos vivido algo un fenómeno que nadie, bueno, creo que nadie lo había vivido en este país, o como es el COVID-19, ¿verdad?, donde ha habido suspensión de todas las actividades futbolísticas, ¿verdad? Así que estamos en eso, trabajando en lo que es la modificación de la base, porque es necesario, pues, ¿verdad?, es necesario modificarlas y vamos a presentar las reformas
al pleno del comité, ¿verdad? Ejecutivo. Como tercera división, ¿estarían dispuestos a sacrificarse, tomando en cuenta que es bien complicado poder desarrollar un torneo comprimido, anular la competencia en lo que resta del año e iniciar un solo torneo a partir de enero 2021? Sí, mira, como te digo, en mi caso personal, para mí sería bueno iniciar en enero, ¿verdad? Para mí, pero como tú sabes que yo tengo que escuchar a los 33 equipos, ¿verdad? Los 33 presidentes para poder tomar una decisión, pero a mi ver, como presidente, yo no estaría de acuerdo en iniciar el torneo con todas esas dificultades que hay, ¿verdad? Y que van a haber. Imagínense, estamos en otro fenómeno lluvioso ahorita también, donde no sabemos cómo van a quedar las instalaciones deportivas, ¿verdad? Así que tenemos dos emergencias al mismo tiempo, las cuales pues yo creo que jugar con esas limitaciones, iniciar un torneo no es lo más conveniente, pues. Así como presidente yo no estaría de acuerdo en iniciar, ¿verdad? Iniciar el torneo en septiembre. Bien, ahí teníamos la entrevista realizada por Francisco Mauricio Muñoz Osorio al señor Walter López, presidente de la tercera división. Pues el panorama, ya lo decían ellos, son los presidentes, hemos escuchado muy bien a los presidentes de segunda, tercera y también al presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y también el análisis de Mauricio Rivas en torno a esta situación que afecta al fútbol nacional, pero no solo al fútbol nacional, sino que pues a la gran mayoría de federaciones a nivel mundial. Únicamente están en disputa torneos en Costa Rica, en Alemania, que ya regresó, al igual que Costa Rica. También en los próximos días podría regresar la Liga Española y también la Liga Inglesa. Pero digo, el panorama es complicado. Estaremos siempre expectantes, por supuesto, para llevarle lo más completo de esta información a través de esta transmisión que se origina en la página de Tribuna Norte. Como siempre, agradeciendo a todos por estar ahí siempre en nuestra sintonía, saludando a Oscar García, el Rumba SB USA, que está siempre pendiente de Estados Unidos de estas transmisiones. Saludos también a la gente en Nueva Concepción, saludos a René, que siempre está pendiente en Nueva Concepción. Saludos también hasta Agua Caliente. Por supuesto, la invitación y también a que nos unamos, que más bien dejemos salir ese lado humanitario. Hay muchas personas que están pasando momentos realmente difíciles, y pues si podemos echarle la mano, ¿por qué no? Es un gusto pues que podamos ayudarnos entre hermanos salvadoreños. Así es que así finalizamos esta emisión, agradeciendo e invitándole para que esté pendiente y que le dé like y comparta las diferentes publicaciones que a diario realizamos a través de esta página de Facebook. Si Dios, si usted lo permite, más adelante nos reencontramos siempre con más información deportiva. Buenas noches.